Siempre me ha gustado criar chanchos o cerdos, o como ustedes los conozcan en su comunidad de origen. De eso vivo, por ser un próspero negocio al venderlos, y para eso les tenía acondicionado un corral a un lado de mi casa. Parte estaba circulada de madera y partes con malla de alambre. Tenía un chancho que era muy especial. Lo crié desde que nació y me había encariñado mucho con él. Ahora ya era grande, fuerte y muy inteligente. Parecía como si me entendiera lo que le decía, porque cuando tenía hambre se me restregaba en mis pies, moviendo su colita y me gruñía mirándome a la cara para que le diera de comer. Además, me ayudaba a separar a los cerdos cuando vendía alguno, como lo hace un perro pastor, entre otras cosas. Entonces lo aparté del resto y le permití que durmiera conmigo dentro de la casa en mi habitación. Era una buena compañía para mí. No sé si sepan que se dice que estos animalitos también pueden percibir las cosas paranormales. Puede que no tanto como los perros y gatos, pero creo que en un dado caso pueden ser de mucha ayuda si perciben estas cosas. Los chanchos también son seres pensantes y se pueden encariñar con quien los cuida y les da de comer. A mí me sucedió en esto que les voy a contar. Yo vivo solo a las afueras de mi pueblo, criando estos animalitos, y desde que lo metí a mi casa me sirvió de compañía. En ocasiones hasta miraba televisión conmigo. De verdad era extraordinario mi cerdito. Pero de repente empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio se escuchaban ruidos afuera donde estaban los chanchos. Azotaban la malla de su corral y ellos se alborotaban poniéndose muy nerviosos. Yo pensaba que eran ladrones que querían llevarse a mis cerdos. Tomaba mi escopeta y salía prevenido, pero al revisar todo no veía nada. Aunque ellos seguían muy alborotados, en el corral no se veía nada. Así sucedió por varias noches, hasta que en una de ellas escuché mucho alboroto, más que las noches anteriores, y empezaron a golpear mi puerta. La verdad, en esa ocasión sí sentí miedo, tanto que no me atreví a salir para ver quién estaba ocasionando todo eso, pero como los ruidos no cesaban, decidí salir con mi escopeta en mano. Al abrir la puerta, miré que era un cerdo quien la estaba golpeando para entrar asustado. También vi que la tranca de su corral estaba abierta y algunos se habían salido, lo cual era imposible, ya que la tenía bien asegurada para que no se salieran. Mi extrañeza fue de quién pudo haberla abierto a esas horas de la madrugada, ya que yo estaba solo y no faltaba ni uno. Después de meterlos entre mi cerdito y yo con algunos trabajos a su corral, me fui a dormir, llevando conmigo a mi fiel animalito. Todavía por la mañana no entendía lo que había sucedido esa noche y me propuse estar más al pendiente por las noches. Luego que les di de comer, los conté uno por uno y estaban completos. No me faltaba ninguno. Entonces me di cuenta que no era nada bueno lo que estaba sucediendo en mi casa, ya que los cerdos solo se alborotan si alguien anda entre ellos. Hasta cuando les doy de tragar lo hacen conmigo. Además, se sentía algo extraño, como si hubiese alguien aunque no lo podía ver. Se sentía una mala energía. La verdad, yo no creía en esas cosas, pero ahora me daban escalofríos. Después, ya no solo sucedía fuera de la casa, ahora también lo hacían dentro. Lo notaba porque mi cerdito de repente se ponía nervioso, mirando fijamente a cierto punto de la casa, replegándose en mí como si quisiera protegerme de algo, y para mí ya no era normal. Entonces opté por ir a la iglesia para que el cura me diera agua bendita, bendijera un crucifijo y una Biblia. Por la mañana, cuando me levanté, lo primero que hice fue darle de comer a los chanchos, y después mi cerdito y yo nos fuimos rumbo a la iglesia para hacer lo que había pensado en la noche. Luego que le conté al padre todo lo que me sucedía, me dio agua bendita
bendijo el crucifijo y la Biblia, diciéndome preocupado que en cuanto pudiera, iría a mi casa para bendecirla también. Le agradecí y regresé a mi hogar. No quería dejarlo tanto tiempo solo por lo que estaba sucediendo. Aunque de día no sucedía nada, no podía confiarme, porque así como pasan de noche, pueden pasar en cualquier momento. Lo paranormal y los demonios no tienen horario para hacerse presente. Y esa misma noche pude comprobarlo, porque al estar dormido, un estruendoso ruido en la puerta me despertó de golpe. Asustado rápido me incorporé, tomé mi escopeta y salí solo para darme cuenta que uno de mis chanchos estaba muerto a un lado de la puerta. Lo habían azotado en ella. Al ver aquello hice un disparo al viento, tratando de asustar a quien había hecho eso, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al no haber nadie. Solo estaba el cuerpo del chancho destrozado. Parecía como si algún enorme depredador lo hubiese hecho. Era una escena brutal lo que había sucedido allí. Mi terror aumentó cuando miré en el piso un par de huellas diferentes a las de los puercos y a las mías. Una era de cabra y otra de gallo, pero muy enormes, lo cual hizo que mi piel se erizara de miedo. Caminé temeroso hacia el corral, temiendo que todos estuvieran muertos, pero afortunadamente solo era ese al que habían sacrificado. Estaba asustado, así no lo podía enterrar, y pensé hacerlo ya que amaneciera. No quería permanecer ni un momento más donde el ambiente era muy tétrico. Tenía un miedo enorme y mi escopeta no me serviría. Para esos casos las armas no sirven de nada. Mi amigo Cerdito me esperaba en la puerta muy alerta, como si supiera lo que estaba sucediendo. Luego entramos a la casa y atranqué muy bien la puerta por dentro, poniendo muy cerca de mí las cosas que me había bendecido el Padre. Para estos casos eso me podría servir más que las balas de mi escopeta. Pero ya más noche de madrugada, entre sueños escuché que mi Cerdito gruñía muy fuerte, y cuando me incorporé, miré que con su trompa empujaba la puerta, tratando de impedir que algo entrara. De pronto se abrió de golpe arrojando a mi Cerdito con una fuerza descomunal. Vi que una enorme y horripilante sombra entraba a la casa. Tenía cuernos y sus patas eran como las huellas que habían dejado afuera de mi casa cuando mataron a mi cerdo. En serio que sentí un pánico brutal, quedando totalmente paralizado. Pero entonces mi Cerdito se abalanzó contra aquella sombra, arremetiéndolo con su trompa contra la pared una y otra vez, defendiendo con su propia vida la mía, aunque no le ocasionaba ningún daño al golpear aquella sombra, porque solo pegaba su trompa en la pared. Pero eso me dio tiempo para tomar mi crucifijo, el agua bendita y la Biblia, rociándosela a aquel infernal ser mientras oraba el Salmo 91, reprendiéndolo con el crucifijo en lo alto de mi mano. Aquel ser no era inmune a eso, y al recibir mis oraciones y agua bendita, chillaba horripilantemente, peor que todos mis chanchos juntos. Yo estaba temblando aterrado, pero mi Cerdito y la mano de Dios me daban fuerzas para luchar contra aquel mal. De repente, aquella sombra desapareció cerrándose la puerta abruptamente, cuando ya estaba a punto de desfallecer por el esfuerzo que había hecho, y caí de rodillas exhausto. Después, aunque aquello se había ido, no dormí en toda la noche. No podría hacerlo ante tal suceso. Miré que mi amigo estaba lastimado de su trompa por haber golpeado con ella la pared muchas veces, y me puse a curarlo. Era lo menos que podía hacer por él al haber arriesgado su vida por la mía. En la mañana, cuando me disponía a darles de comer a los demás cerdos, miré que a un lado de su comedero estaba algo semienterrado. Al desenterrarlo me di cuenta que era un muñeco hecho de trapo muy parecido a mí, con una foto mía y un escrito en un trozo de papel que decía: que este demonio enviado por mí destruya todo lo bueno que hay aquí, predominando la enfermedad y la mala suerte. También otras palabras que no entendí. Con esto me di cuenta de dónde provenía todo lo que estaba sucediendo. Alguien me había enviado un mal por medio de brujería.
Sabía que no tenía enemigos, pero como siempre, la envidia ocasiona este tipo de cosas cuando ven que alguien está prosperando, y en este caso yo había sido el elegido. En eso miré que el padre iba llegando y me preguntó qué era lo que traía en mis manos. Luego que le conté todo lo que había pasado en la noche, me dijo: ayer por la tarde intenté venir, pero extrañamente algo no me dejó seguir el camino, y por más que lo intenté, una fuerza desconocida me lo impedía y tuve que regresar. Por eso, al terminar la misa de hoy a las 6 de la mañana, me vine directamente presintiendo que algo malo sucedía. Después bendijo mi casa y lo que había encontrado con brujería, diciéndome que se lo llevaría para quemarlo en la iglesia. Tenía que hacer una oración especial para que ese ser no volviera a molestarme. Y así fue, porque un tiempo después fui a misa y el padre me dijo que todo había terminado. Alguien había ido a confesar su culpa. No me dijo quién, tampoco me dio detalles porque son secretos de confesión. Pero sí dijo que los males enviados así se regresan y son muy notorios. Desde entonces aquello no se ha vuelto a presentar. Solo les digo que hacer brujería no es nada bueno, y mucho menos para quien lo hace, porque tarde que temprano se le revertirá y sufrirá en carne propia el mal que envían a otras personas. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en una comunidad vivía un leñador. Todos los días se iba a cortar leña para venderla a los colonos, puesto que era su trabajo. Un día, al andar en el monte alejado de cualquier poblado cerca de un río, el terrible sol que había parecía quemarlo vivo y sudoroso se metió para refrescarse un momento. El agua se veía riquísima y parecía llamarlo a disfrutarla. Después de unos momentos de estar dentro del río, cuando se iba a salir, escuchó unas maquiavélicas risas de mujer por la orilla. Los arbustos que estaban alrededor del río por sus orillas lo cubrían, y el leñador se deslizó minuciosamente por el agua, tratando de no ser visto por quien causaba esa risa tenebrosa. Cuando estaba a pocos metros de los ruidos, miró a 3 mujeres de aspecto horrendo lavar y tender sus desgastadas ropas en las ramas secas de unos huizaches. Su risa era porque mientras 2 lavaban la ropa, la otra cuidaba de un bebé de escasos 4 meses de nacido, al mismo tiempo que decía unas palabras rimadas con una voz de anciana. Chan, chinchumer, mañana te vamos a comer. Tucutú, tucutás, mañana nuestra cena serás. Entonces soltaban una risa muy chillona y horrible, tan horripilante como ellas mismas. El hombre así se quedó dentro del agua sin moverse hasta que se fueron. Luego la siguió sin ser visto hasta llegar a una choza, la cual era su madriguera de aquellas horrendas brujas. Estaba indeciso de qué hacer, si irse o quedarse para tratar de ayudar al bebé. Aunque no sabía de quién era, imaginaba lo que harían con él y sentía pesar. Después de pensarlo un momento, decidió por quedarse. El niño necesitaba su ayuda y se acurrucó cubriéndose con su zarape en un hueco que tenía el tronco de un gran roble que estaba a unos metros frente a la choza. Trató de quedar lo más escondido posible para no ser descubierto por ellas, esperando la oportunidad para rescatar al bebé. Al cabo de unas horas, las 3 brujas salieron volando y asombrado vio que se convertían en cuervos y se iban volando, quizás por cosas que necesitaban o por más niños para completar su festín. Serían las 10 de la noche cuando se fueron. Según lo que se dice de las brujas, hacen sus rituales en punto de las 12 de la noche, así que tenía 2 horas para actuar, y lo primero que debía hacer era sacar al bebé de la guarida de esas arpías protegidas por el mal. Pero al querer entrar, un enorme cuervo se abalanzó contra él, tratando de sacarle los ojos con sus filosas garras. Los ojos de aquella ave brillaban como si fueran de fuego. Parecía estar endiablado.
También le tiraba fieros picotazos en el rostro. El leñador se revolvía como podía, esquivando los ataques, defendiéndose con su machete, hasta que en una de esas lo partió en dos de un golpe certero, y al caer se convirtió en lo que realmente era: un hombre muy pequeño de estatura, con características horribles, convertido en cuervo por un hechizo de ellas. Después de ocultar al pequeño pero robusto cuerpo para que las brujas no lo vieran cuando regresaran, entró por el niño, que ya lo tenían preparado entre hierbas y verduras para nomás llegar y echarlo a la olla. Lo abrazó y lo llevó a esconder a un lugar seguro, cobijándolo con su zarape, dándole a chupar un mango para que no llorara de hambre. Después se regresó al árbol frente a la choza de las feminas hechiceras y calzó el tronco del mismo, con un grueso palo atado en uno de sus extremos, con un lazo, de manera que al darle un tirón, este se diera fácilmente y así cayera el árbol justo a la casa de las brujas. Luego tomó el hacha y lo empezó a cortar hasta sentir que estaba listo para, llegado el momento, darle el tirón, tumbarlo y entonces el roble cayera en su jacal, estando ellas dentro. Ese era su plan. Terminada la trampa, se volvió a ocultar y minutos después llegaron ellas. Escondido como estaba, suspiró con alivio al mirar que no traían más niños, ya que de ser así, eso arruinaría su plan. Luego dos de ellas entraron a la choza, diciendo con aquella voz de anciana que les caracteriza como brujas: ¿En dónde estás, rico pambazo? Llegó la hora de echarte al caso. ¿En dónde estás, hijo de doña Goya? Ahora sí te vamos a cocinar en la olla. Y emitieron su horripilante risa. La que se quedó afuera parecía percibir su presencia, ya que miraba hacia todos lados, moviendo su picuda nariz como si olfateara algo, dirigiéndose rumbo al árbol donde estaba escondido el leñador, quien se preparó apretando con fuerza su filoso machete. En eso escuchó un horripilante grito emitido por sus amigas entre maldiciones, diciendo que no estaba el niño. Al escuchar eso, se metió rápidamente y empezaron a vociferar maldiciones. Entonces, el leñador aprovechó el momento y, antes de dar el tirón a la soga para tumbar el polín que tenía sosteniendo el tronco, le propinó otros golpes con el hacha para estar más seguro que caería. Luego tiró de la cuerda, que al perder su sostén crujió y cayó justo en aquella vieja y frágil choza, aplastando a las tres brujas en la entrada ya casi por salir. Ni siquiera supieron de dónde les llegó la muerte. Satisfecho y muy contento de su hazaña, fue a donde había dejado escondido al niño, lo tomó y se fue directo al pueblo para buscar a su madre y entregarlo, suponiendo que estaría deshecha por la preocupación, cosa que no sería difícil, porque cuando llegó por la mañana al pueblo, miró que su madre ya lo buscaba con desesperación. Por cierto, se llamaba Gregoria, o Goya, como la había pronunciado la temible bruja cuando lo quería cocinar. Se lo entregó y, en agradecimiento por tan valeroso acto, la mamá le puso Valente, al haber sido muy valiente rescatando a su bebé de esas brujas malditas, ya que así se llamaba el leñador, un nombre muy común en esa época. Los colonos de aquel pueblo pusieron una estatua de un leñador en honor a ese valeroso hombre por haberlos librado de las brujas cuervo, como eran conocidas.